Voy a hablaros un poco de el problema que los plásticos y los microplásticos están ocasionando en el medio marino y su relación con el origen terrestre. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el plástico en el medio marino? ¿Qué dimensiones tiene este problema actualmente? Vamos un poco a ponernos en contexto. La producción mundial de plástico, desde que en el 1950 empezaran a producirse los primeros productos plásticos, ha ido en aumento. Y esto tiene una explicación muy clara por el valor útil que tiene el producto plástico. Y es que si lo comparamos con cualquier otra materia prima, sobre todo de carácter natural, pues tiene unas propiedades que estos productos naturales no tienen en cuanto a maleabilidad, resistencia, plasticidad, resistencia al frío, al calor, transparencia. Y esto lo que ha provocado es que en los últimos años, desde la década de los 50, pues empezásemos a producir una gran cantidad de producto plástico. El primer producto plástico, que bueno, son derivados de hidrocarburos con determinados aditivos, el primer producto plástico que se sintetizó fue la baquelita. A partir de ahí, pues hemos llegado, o se estima que en el 2016 llegamos a producir en un año 335 millones de toneladas de productos plásticos. Si se sigue esa tendencia, pues llegaríamos en el 2050 a casi 1.200 millones de toneladas al año. En el mundo la producción no se distribuye igual, no todos los países producen la misma cantidad de plástico y es el sudeste asiático el responsable de más de la mitad de los productos plásticos que se generan a nivel mundial. Solo China produce el 30% de la producción mundial de plástico. Europa y Norteamérica estaríamos en el 17-18% y ya los países de América Latina o de África o de Oriente Medio ya estarían por debajo del 7%. Los productos de carácter plástico, el 40% va destinado a envases y de esta fracción prácticamente todo es envase de un solo uso. El 20% estaría destinado a elementos que se utilizan en la construcción de los edificios. Un 17% sería el material utilizado en las instalaciones, electrodomésticos, elementos de ingeniería y también todo lo que es el abastecimiento sanitario. El 10% de la producción plástica iría destinada a lo que es la automoción, un 6% a todo lo que son nuestros productos electrónicos, un 4% lo encontraríamos en los utensilios del hogar y los elementos que utilizamos en el deporte y alrededor del 3,5% estaría destinado en la agricultura. Como vemos, gran parte del volumen de la producción plástica se centra en los productos de envases. Se estima que desde los años 50, desde que empezamos a producir plástico, se han fabricado alrededor de 8.300 millones de toneladas. Y de esa cantidad, 6.300 millones de toneladas ha sido plástico que solo se ha utilizado una vez y 2.000 millones de toneladas se estima que todavía están en uso. De lo que solo se ha utilizado una vez, el 12% se ha incinerado, un 9% se ha reciclado y el 79% o se ha abandonado en el medio natural o se ha depositado en vertederos. Como podemos ver, una fracción muy elevada de todo ese plástico utilizado una vez se encuentra en el medio de alguna manera. Y esto es lo que genera el gran problema que tenemos actualmente. Si a esta gran cantidad de residuo que todavía está en el medio le añadimos que los residuos plásticos tienen una vida media muy larga, es decir, una tasa de degradación muy baja. Estamos hablando que una botella de plástico puede llegar a durar 450 años, o el hilo de pescar unos 600 años, o las anillas que unen los botes de bebida, 400 años, un vaso de plástico, 50 años. Estamos hablando que desde que empezaron a producirse en los años 50 hasta ahora, que han pasado 70 años, prácticamente todo este volumen plástico del que estamos hablando no ha empezado ni a degradarse, es decir, está todavía en el inicio del proceso. Por lo tanto, esto al final genera
un proceso de acumulación en el medio y al final el que lo está recibiendo es el medio marino. Cuando se acumula el residuo en el medio, digamos que depende de tres variables: de la entrada de plástico en el medio, de la tasa de emisión, del material plástico que ya hay en el océano y de la tasa de degradación del plástico. Pues de esas tres variables, la que más influye en el proceso de acumulación es la tasa de degradación o la vida media. Y lo vamos a ver claramente en estas gráficas. Tenemos tres escenarios. El primer escenario sería un mar donde no hay plástico, un mar totalmente limpio, al que va a producirse una entrada de 8.000 millones de toneladas de plástico, que es lo que estiman los autores que está entrando anualmente, con una vida media de 50 años. Como vemos, aplicando la fórmula anterior, a los 150 años el sistema no habría acumulación, es capaz de asimilarlo. Sin embargo, si previamente ya hay una masa de plástico en un océano y tenemos una entrada exactamente igual con unos plásticos que tienen una semivida de 50 años, se produce un proceso de acumulación. Y a los 150 años, de una cantidad de plástico inicial de 80 millones de toneladas, pasaríamos a unos 2.800 millones de toneladas. Si además incrementamos en esa situación de un mar con plástico, incrementamos la vida media de ese plástico, es decir, si en vez de ser un plástico que tarda 50 años en degradarse, pasa a 450 años, como podemos ver, se incrementa muchísimo la cantidad de masa plástica que se produce en el sistema. Entonces, la vida media, la tasa de degradación, es lo que más está influyendo en la acumulación en el medio. Y aparecen situaciones como estas. Abajo es una imagen de un buceador en Bali, a la derecha son playas de la zona de Hawái, arriba es una imagen de la playa de Gandía después de unas fuertes tormentas. Es decir, aparecen residuos incluso en zonas remotas de islas totalmente que no tienen actividad humana. En zonas remotas del Pacífico aparecen acumulaciones de plástico. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues porque aparte de que los océanos y el mar son dinámicos, existen unas corrientes que tienen un cierto dinamismo, giran concéntricamente, tanto en el Pacífico Norte como en el sur, y el Atlántico Norte y el sur, y en el Océano Índico. Ese movimiento concéntrico lo que hace es que toda la masa plástica que vamos vertiendo en el mar pues vaya acumulándose en unos puntos centrales. Estos puntos de acumulación, puede que el más conocido, porque ha salido más en los medios de comunicación, es el del Pacífico Norte, que es la gran isla de plástico, y tiene un significado de que esta zona sea la de gran isla de plástico. ¿Por qué? Porque si recordamos al principio, es la que produce más de la mitad del plástico de todo el planeta, que es el sudeste asiático. Es una zona muy densamente poblada y en muchos de los países con una mala gestión de los residuos. Al final eso implica que entre mucha cantidad de masa plástica en esa zona. Si vemos, el Mediterráneo no tiene esa corriente de circulación, pero está en esta gráfica y nos muestra que estamos a unos niveles muy parecidos a los del Atlántico Sur. Al final, todos los océanos están conectados a través de corrientes y que forman como un gran cinturón transportador, que en realidad es transportador de energía y de nutrientes, pero se está transformando en un transportador de residuos a gran escala planetaria. De toda esta basura marina, los plásticos es, digamos, un concepto el más reciente. Fue la palabra del año en el 2018, hace tan solo 2 años. Y bueno, ¿qué son estos microplásticos? Los microplásticos son partículas plásticas de menos de 5 milímetros, pueden llegar a valores de nanómetros y pueden ser de dos tipos, primarios o secundarios. Los primarios son los que se sintetizan directamente con un tamaño menor a 5 milímetros y puede ser que sean los que
los que generamos más inconscientemente, es decir, los que producimos más inconscientemente. ¿Por qué? Pues porque están dentro de la formulación de productos cosméticos, de productos de limpieza que utilizamos en el hogar, que sería el caso de las microesferas, y también porque los producimos en nuestro día a día por el lavado de la ropa, que es el caso de las microfibras. Prácticamente nuestra ropa está hecha con fibras sintéticas que en el proceso de lavado se rompen y se liberan. Los filtros de las lavadoras no están dimensionados para retener estas partículas tan finas y tan pequeñas y por lo tanto pasan a las redes de alcantarillado, igual que las las microesferas, y los sistemas de depuración hoy en día todavía tampoco están dimensionados para retener estas partículas tan pequeñas y acaban llegando al mar. Se estima que un lavado de ropa puede llegar a producir 1.900 fibras de plástico. Una ducha de gel con esfoliantes podríamos estar generando 100.000 partículas que irían vertidas al alcantarillado y finalmente, con toda probabilidad, al mar. Los pellets que tenemos en este grupo son los precursores de los plásticos, es la materia prima que utilizan las industrias de fabricación de producto plástico para generar los plásticos y suele ser común encontrarla cerca de industrias que están fabricando los mismos o también en zonas de transporte marítimo de estos productos. Los secundarios son los más generalizados porque se aparecen en el medio por la fragmentación de plásticos de mayor tamaño, es decir, por la radiación solar, el oleaje, las corrientes, el viento o incluso los organismos. Estos plásticos de mayor tamaño se fraccionan y llegan a estos tamaños más pequeños. Las clasificaciones más importantes son fragmentos, films, foams, que son las espumas, y los filamentos. Tanto los microplásticos como los plásticos en general que aparecen en el mar tienen dos orígenes. Por una parte está el origen terrestre, que es el responsable del 80% del material plástico que llega a los océanos, y luego tendríamos un origen marítimo que es el responsable del 20% restante. El origen terrestre podríamos agruparlo en dos grandes sectores, el urbano y el productivo. El urbano es el generado en nuestro día a día, en las casas, en la limpieza. ¿Passat algo? Sí, que s'ha quedat un moment parat, però han sigut igual 3 segons. Vale. ¿Bien? Vale. Si vols repetir la última frase, vale. Pues por lo que fuera... Los de origen terrestre se diferencian en dos grupos, los que se generan en el ámbito urbano y los que se generan en el ámbito productivo. Los del ámbito urbano englobarían tanto los que producimos nosotros en nuestras casas, hemos hablado de estas microesferas de los productos cosméticos y de limpieza o de la lavadora, pero también estarían aquí la limpieza de las calles, el tema de actividades que se desarrollan en el medio natural, vertidos en barrancos, residuos abandonados en senderos, etc. En el sector productivo tenemos tanto las industrias productoras de plástico como las demás, porque si en los productos de limpieza de las instalaciones hay productos plásticos, hay microplásticos, acabarán siendo responsables también de la generación de ese producto en el alcantarillado. Luego está muy vinculado también el tema agrícola, porque lo utilizan muchísimo para las instalaciones de invernaderos y para la protección del suelo. Y también entraría todo lo que son el uso y consumo de productos en la construcción, la demolición, etc. ¿Qué problema hay con intentar poner medidas para detectar estas fuentes terrestres? Bueno, pues que tenemos diversidad de fuentes, muchas de ellas difusas, otras son puntuales, que son a lo mejor más fáciles de intentar poner medidas correctoras. Todavía es difícil la cuantificación de los microplásticos, sobre todo, las cantidades, las densidades de residuos son muy elevadas y todavía no se conocen suficientemente qué medidas correctoras podríamos aplicar en estos lugares para intentar frenar sobre todo la entrada de los microplásticos. Se estima que al año entran en el mar 8 millones de toneladas de residuo plástico desde tierra.
Como hemos dicho, el 20% restante es de origen marítimo. Y aquí tenemos que tres grupos importantes, porque también desarrollamos actividades en el medio marítimo. Está la navegación y ahí incluimos tanto la de cruceros, la de transporte de mercancías, buques, actividades y embarcaciones deportivas, los buques de investigación y militares. Todos ellos se limpian los cascotes, se vacían los tanques, se pueden verter residuos por la borda. Luego tenemos la pesca y la acuicultura, sobre todo la pesca relacionado con el abandono de artes o la pérdida de artes de pesca en las zonas más de alta mar, y la acuicultura como origen, como derivado de su propia actividad. Y luego también otra actividad que desarrollamos en el medio marino, que son las plataformas de extracción de hidrocarburos. Aquí encontramos también diversidad de fuentes con tipologías totalmente distintas y además la dificultad de cuantificación en un medio marino por la movilidad, tanto que tienen los residuos en el medio marino como lo costoso que es ir a muestrear y a cuantificar residuos en el medio marino por el tema de siempre requerir una embarcación para ello. Solo en artes de pesca se generan bueno, se estima que se están emitiendo en el medio marino 64.000 toneladas al año. Y creo que esta imagen es muy representativa de la diversidad de fuentes y diversidad de tipologías de entrada. Intentar gestionar todo eso para frenar de entrada la entrada de microplásticos, sobre todo, es compleja porque, y de los plásticos en general, porque al final todo lo que se genera en el medio terrestre, tanto por el viento como por las correntías superficial, va a ir a parar a cauces, ya sean acequias, barrancos, ríos, que todos van al final al mar. Y luego al fin lo que va a través de las redes de alcantarillado, tanto de origen industrial como de origen doméstico, también acaba vertiéndose en el mar. Y luego tenemos los propios vertidos in situ de las actividades marinas. Como vemos aquí, hay una diversidad de tipologías que es bastante importante. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? Bueno, algunos autores ya lo están etiquetando como una trampa para el plástico. Y esto se debe un poco a la circulación, a las características de circulación que tiene el Mediterráneo. Al Mediterráneo le entra agua desde el Atlántico en superficie y sale agua del Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, pues, en profundidad. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de los plásticos, sobre todo microplásticos que están en suspensión y en los primeros metros de la columna de agua, entran desde el Atlántico. Es decir, es una trampa porque está entrándole plástico procedente del Atlántico al interior del Mediterráneo. Pero si además tenemos en cuenta que es un mar con una actividad turística muy elevada, es decir, y además tiene una densidad de población en todas sus costas también muy elevadas, que viven del turismo, que duplican las poblaciones en verano y con una cantidad de rutas, tanto de cruceros como de transporte marítimo muy elevada, es un punto de acumulación de basura que no está saliendo y se está acumulando en el Mediterráneo. Y al final lo que aparece o lo que estamos generando es, en cuanto a los microplásticos, esta especie de sopa de plástico que da mucho que pensar. ¿Qué impactos tienen tanto los macroplásticos como los microplásticos? Bueno, aparte del impacto paisajístico, los más afectados es la fauna marina. Y tenemos, digamos, dos grupos de afecciones importantes. Los macroplásticos, sobre todo los de gran tamaño, interactúan con la macrofauna y principalmente son por atrapamientos, estrangulamientos que o les deforman el cuerpo o les pueden llegar a causar la muerte porque se colocan cuando son pequeños y a medida que van creciendo se quedan estrangulados. Pero una parte importante también, bueno, primero hay estudios que determinan un poco la distribución de las afecciones por grupos de animales. Se estima que de las especies mediterráneas
Las especies que pueden quedar atrapadas en redes de pesca son un 35% aves, un 13% mamíferos, un 20% invertebrados y un 20% peces. Dice que las redes de pesca que se encuentran en el Mediterráneo causan el 65% del ahogamiento de la macrofauna. Pero no solo provocan atrapamientos y estrangulamientos, sino que también provocan daños importantes por ingerir esos plásticos. ¿Y por qué los ingieren? La gran mayoría es porque los confunden con su alimento. Y el ejemplo más característico es las tortugas marinas que consumen plástico porque lo confunden con las medusas. Luego hay autores que también dicen que las aves marinas caen como en trampas olfativas y ingieren voluntariamente esos plásticos. Hay otros que involuntariamente los ingieren porque filtran y entonces al filtrar están consumiendo esos productos que están en suspensión, ¿no? esas partículas que están en suspensión. Al final ellos se sienten llenos porque tienen ese producto en el interior del organismo, como vemos con ese albatros, y ya no se alimentan y al final mueren por inanición o por desnutrición. En el caso de los microplásticos, las afecciones son de otro tipo y están más relacionadas con la intoxicación y la bioacumulación. El hecho de que la partícula plástica cada vez sea más pequeña provoca que el organismo que pueda interactuar con ella sea de menor tamaño. Por lo tanto, estos microplásticos que pueden llegar a dimensiones nanométricas, lo que están provocando es que los organismos más bajos de la cadena trófica marina ya puedan entrar en contacto, y entrar en contacto es que lo puedan ingerir, como es el caso de la imagen superior, que vemos una especie de zooplancton que ya tiene en su interior micropartículas de plástico. Y eso lo que provoca es que los organismos superiores de las cadenas tróficas van ingiriendo esos organismos inferiores y van consumiendo ese plástico que se va acumulando a lo largo de la misma, en el proceso que se conoce como bioacumulación. Pero algo importante que se produce también en los microplásticos es que, aparte de que el plástico es tóxico por sí, porque es un producto sintético, además con aditivos, es que su característica hidrófoba hace que que interaccione con los contaminantes orgánicos que hay en el medio marino y los absorbe a su superficie. Entonces incrementa su toxicidad. Pero además, como el sustrato es un elemento limitante en el medio marino, virus, bacterias, hongos se adhieren a sus superficies y se están convirtiendo los microplásticos en vectores transmisores de enfermedades a través de las cadenas tróficas marinas. Y no queda ahí el tema, sino que, o sea, no queda solo la repercusión en la fauna marina, sino que está entrando en lo que es la salud humana, porque ya hay estudios que detectan en nuestros tejidos microplásticos, también en las heces humanas, y es que se estima que, por ejemplo, consumir crustáceos puede llevar a que estés ingiriendo 182 partículas a la semana, o la sal que se genera a partir de las salinas marinas, puedes estar consumiendo 11 microplásticos a la semana, o las bebidas embotelladas en botellas plásticas que se van degradando esas partículas y quedan en el agua o en otros líquidos, y puedes estar ingiriendo 1.769 partículas a la semana. Las cervezas que se formulan a partir de agua y otros compuestos, pues estaríamos hablando de 10 microplásticos a la semana. Por lo tanto, ya no es un problema ambiental que se ha quedado en el medio marino, sino que ha vuelto otra vez al medio terrestre y está afectando a los humanos. Las repercusiones que va a tener en nosotros, qué daños nos puede producir, todavía es muy pronto para saberlo y son estudios muy recientes. Entonces ya habría que empezar a plantearse que este problema que estamos generando nos lo estamos comiendo.
Al final, los microplásticos en el medio marino se encuentran en todos los compartimentos, es decir, en superficie, a lo largo de la columna de agua, en las profundidades, en las playas. Por lo tanto, cualquier organismo marino ya se estima que ha entrado en contacto con los microplásticos. ¿Y cuál es la situación en nuestra zona, en la zona sur del Golfo de Valencia? Bueno, nosotros en el 2018 nos planteamos, que era cuando todo esto emergía y todavía no habían estudios suficientes en el Mediterráneo, habían en toda la zona del Pacífico y el Atlántico sí que había más cantidad de estudios, y en el Mediterráneo había en la parte oriental, pero en la zona occidental todavía no sabíamos qué dimensión tenía. Y nos planteamos hacer el estudio en la zona sur del Golfo de Valencia, desde Cullera hasta Denia, porque además es el ámbito más cercano a la escuela. Y a partir de ahí, pues lo que diseñamos a lo largo de esos 56 kilómetros de costa, diseñamos 10 transectos perpendiculares a la línea de costa, y a través de un protocolo, siguiendo un protocolo de muestreo con una embarcación a la que le ponemos una red de muestreo que se llama red manta. Lo que hicimos es cuantificar la cantidad de microplásticos en suspensión que había en esta zona. Y lo que observamos tenía mucho que ver con lo que hablábamos de los posibles puntos de entrada de microplásticos en el medio marino. Y es que las zonas que se enfrentaban, o sea, que coincidían con la desembocadura de ríos, eran las que coincidían con mayores niveles de microplásticos. El Mareñet es la zona marina enfrente de la desembocadura del Xúquer, Gandía es la zona marina enfrente de la desembocadura del Serpis y Devesses es la zona marina enfrente del río Racons. Además, sigue una tendencia un poco relacionada con el caudal del río, y es que el que tiene un caudal constante, que es el Xúquer, es digamos, el que puede estar aportando más cantidad de microplásticos. Devesses tiene un caudal muy bajo, muy puntual, y la situación del Serpis sería una situación intermedia. Visto en los resultados, en el año 2019 nos planteamos un poco empezar a detectar y cuantificar posibles fuentes y acotamos la zona de estudio al ámbito cercano de Gandía. Muestreamos Gandía, Xeraco y Piles por segunda vez durante el año 2019, obteniendo valores en unos órdenes de dimensión muy parecidas a las del 2018. Pero además de los transectos marinos, que podemos observar que Gandía destaca, o sea, la desembocadura del Serpis, el ámbito marino de esa zona destaca respecto a las zonas contiguas, que parecen tener como un cierto orden de magnitud prácticamente muy parecido. Gandía destaca con respecto a ellas. ¿Por qué? Pues porque Gandía tiene dos posibles fuentes de entrada de microplásticos. Por una parte está el puerto de Gandía y en el continuo al mismo está la desembocadura del río Serpis. Y nos decidimos a estudiar y cuantificar los microplásticos en superficie, tanto en el puerto como en el río. En el caso del puerto, utilizamos el mismo procedimiento de muestreo que en el mar, porque al ser navegable no había problema. En el caso del Serpis, muestreamos captando un volumen de agua que luego cuantificamos la cantidad de microplásticos que había en la misma. Por eso ahora veis los resultados expresados en vez de unidad de superficie por unidad de volumen. El río destaca muchísimo con respecto a los aportes que hay, o sea, las densidades que hay en el medio marino e incluso en el interior del puerto. Hemos de decir que el río Serpis no es un río con caudal continuo, solo lleva un caudal importante después de lluvias, con lo cual era de esperar que la cantidad de partículas que íbamos a cuantificar fuese elevada por el proceso de escorrentía que se producen en las lluvias intensas.
Como podemos ver, el río es el responsable del 97% del flujo entrante de partículas microplásticas en la zona del entorno marino de Gandía, mientras que el puerto sería responsable del 3% restante. Además, existe una relación entre las tipologías de residuos que encontramos en el mar, en el puerto y en el río, siendo los filamentos y los fragmentos los mayoritarios. Y prácticamente no existen ni pellets ni gránulos. Esas son las 6 tipologías que los protocolos de cuantificación establecen que hay que diferenciar los microplásticos que se cuantifican. Y vemos que esa correlación también nos muestra un poco la relación de los aportes, de los flujos de entrada con las concentraciones finales que hay en la zona de Gandía. En el 2019 también nos planteamos que una posible entrada de microplásticos en el entorno marino podían ser las propias playas, porque al ser zonas turísticas con mucha afluencia de visitantes y mucha actividad en la zona de la arena, pues, son puntos de entrada de las mismas. Estudiamos microplásticos en las zonas de arena que enfrentaban a los transectos marinos. Vemos que no hay unas diferencias tan importantes como sí que se produce en el medio marino. Gandía continúa teniendo la mayor cantidad de ítems por metro cúbico que con respecto a los otros transectos o a los otros puntos de muestreo, pero las diferencias no son tan importantes. También hemos de tener en cuenta aquí que son playas que están sometidas a actividades de limpieza por empresas concesionarias, con lo cual ya eliminan diariamente una cantidad importante de residuos y entonces se evita que se fragmenten para generar esos microplásticos. Pero aún así hay presencia de microplásticos ya en nuestras playas y con órdenes de magnitud muy parecidos a las de las otras playas del resto de España. Y frente a todo esto que estamos hablando, ¿qué podemos hacer? Bueno, digamos que igual que hay diversidad de fuentes, hay diversidad de acciones para intentar solucionar este problema. Aunque hay gente que piensa que limpiar puede ser la solución, hemos de ser conscientes, sobre todo en el medio marino, que limpiar los microplásticos o la basura marina que hay en el fondo es algo bastante utópico, principalmente porque si quisiésemos eliminar el microplástico que hay en suspensión en el agua de mar, lo que estaríamos eliminando también es todo el plancton, tanto fitoplancton como zooplancton, que son la base de la cadena trófica marina. Con lo cual, filtrar el agua para estar eliminando esos microplásticos es algo difícil. Además, la superficie que hay, el volumen de agua a tratar, las profundidades que se pueden llegar, es decir, antes de la limpieza hay una serie grande de actuaciones que se pueden abordar, y no solo por parte de la población o de los consumidores, sino que de todos los actores sociales, es decir, tanto los productores de los productos plásticos, los consumidores de los productos plásticos, como también los legisladores y los actores gubernamentales, es decir, los políticos, a través de legislaciones y de reglamentos. Pero digamos que lo más importante, el punto de partida aquí es que hay que cambiar el hábito, porque si nosotros continuamos emitiendo en el medio 8 millones de toneladas de productos plásticos y vamos a continuar así, por mucho que limpiemos y por muchas medidas que va a continuar acumulándose. Lo que hay que frenar es la cantidad de plástico que está entrando e intentar reducirla al máximo posible. Y nosotros como consumidores sí que tenemos una fuerza, y es que podemos elegir lo que consumimos y podemos intentar consumir productos con menos plástico. Y puede que esa fuerza lleve a que los productores cambien sus productos a la hora de fabricarlos y busquen productos alternativos que sean más reciclables, que sean valorizables, que sean más biodegradables. Hay que intentar buscar alternativas. Si no hay alternativa y tiene que ser un producto plástico, porque tiene que ser así, como sería el caso de todos los elementos utilizados en el ambiente sanitario, sobre todo de un hospital, bueno, pues
vamos a darle la mejor gestión posible, pero vamos a gestionarlos, vamos a reciclarlos y si no, vamos a valorizarlos. Y si no se puede valorizar y hay que eliminarlos en ambientes, en vertederos confinados, controlados y que se realice correctamente para que no se produzca un abandono en el medio. Es importante legislar, pero legislar tanto el residuo cuando se genera como la producción de ese elemento plástico. Luego vendrá los municipios que tendrán que modificar sus estrategias de gestión de residuos y de gestión del abastecimiento, del sistema de alcantarillado y de los sistemas de depuración, adaptándolo a estos nuevos contaminantes que están apareciendo y que están emergiendo en las ciudades. Y al final, si podemos, sobre todo en las zonas más accesibles, limpiar, como podrían ser en playas o podrían ser en marjales o podrían ser en espacios naturales, pues vamos a limpiar y eliminarlo. Y veremos si con los años se desarrollan tecnologías o alternativas para poder reducir la cantidad de residuo que haya acumulado en el mar. Pero de momento aquí vemos como ese flujo, ¿no?, de que vamos a ir agotando posibilidades que vayan haciendo que ese residuo plástico llegue lo menos posible al mar. Y bueno, nosotros desde la universidad y desde la Asociación Euclante, pues intentaremos seguir concienciando, divulgando, investigando y limpiando todo el tema de residuos marinos plásticos, tanto como veis aquí son diferentes actuaciones que se han hecho tanto por el campus de Gandía, en Proyecto Libera, que fueron unas campañas de limpieza de la marjal de Gandía. Llegamos a sacar hasta 2 neveras, como actividades de concienciación de Euclante, como los procesos de muestreo, tanto en playas como en el medio marino, como en las acequias de la marjal. Son diferentes acciones que empezamos a hacer en el 2018 y no hemos parado con la finalidad de concienciar de esta problemática que estamos viendo, sobre todo en el medio marino. Y bueno, al final, a mí la frase que intento transmitir es que los residuos son nuestros, los hemos generado nosotros, son 100% antrópicos, no hay duda de que somos los responsables y por lo tanto, si es nuestra responsabilidad, vamos a intentar darle una solución. Y bueno, por mi parte, eso es lo que quería contaros y si queréis ahora abrimos un debate, si tenéis dudas de algo, de lo que queráis hablar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta, puede utilizar el chat o levantar la mano y le daremos la palabra. Y mientras tanto, yo quería preguntar, igual estaba en un gráfico, pero se me ha escapado, que en las muestras que se tomaron de las desembocaduras, Sí. salió más cantidad de fibras procedentes de textiles. Y estoy yendo con esto por el tema de las toallitas degradables que no son tan degradables. Las fibras que habían en las muestras del río eran textiles, porque las otras fibras que hay son las que vienen de los hilos de pesca, que también son considerados fibras, pero si no son como los hilos de pesca, son textiles. Ahora, si son de textil de lavadora o son de textil de toallita, eso te lo tendría que decir un aparato más preciso porque verlo al ojo es difícil de diferenciar. Sí, pero me refería a si después de haber mirado las muestras había una cantidad bastante más o notablemente más elevada. Filamentos son fibras. Vale. Mayoritariamente lo que había en el río eran fibras. Y sí que hicimos una campaña de limpieza al principio del 2019, Blanca, que fuimos a limpiar el río. En marzo de 2019, sí. Sí. Y bueno, allí había como estratos de toallitas. Sí, había un arbusto que estaba cubierto de toallitas. Porque cerca de ese punto hay un aliviadero del sistema de drenaje que
bueno, del sistema de alcantarillado del municipio de Gandía hay un aliviadero puntual que en caso de cuando está en carga, en situaciones extremas, pues sirve para aliviar. Pues en esos momentos todas las toallitas que hay en el alcantarillado pues acaban en el río. Sí. Vale, de momento no hay ninguna pregunta. Se está escribiendo. Que abran el micro, ahora pueden hablar. Vale, tenemos la primera pregunta de Miguel Rodilla, que a lo mejor también podría hablar. Y bueno, te lo leo, ya que lo ha escrito. Un municipio como el de Gandía, ¿qué podría hacer? Ese es de examen. ¿Qué podría hacer? Pues podría mejorar los procesos de recogida de residuos y a lo mejor de limpieza viaria y el tema y el tema del alcantarillado. Creo que los municipios lo que pueden hacer ahí es intentar gestionar el residuo que se está generando, tanto líquido como sólido. Y intentar de alguna manera involucrar, sobre todo en los grandes eventos, que son los que se generan grandes cantidades de residuos abandonados en el medio. Ejemplo, la noche de San Juan en las playas, conciertos, pues ahí habría que empezar hay una doble vertiente, tanto actuando desde las empresas de gestión como las concienciaciones y campañas de divulgación para que llegue a la sociedad el problema que hay. Pero creo que todavía no se sabe lo suficiente como para que un municipio pueda empezar a aplicar medidas concretas. Creo que todavía no sabemos, sobre todo en el tema de los microplásticos. El macro es más fácil de gestionar, pero ese micro que está llegando, todavía no sabemos cómo se podría frenar la entrada. Digamos ya en los sistemas de depuración o ya en los sistemas de depuración mejorarlos para que se precipitasen y no llegasen al mar. Creo que todavía hay falta mucho conocimiento científico para podernos coger a ver qué se podría hacer. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Sostenibilidad Rural CDR, que primero dice gracias por la presentación, que ha quedado muy clara. Y luego pregunta, ¿piensas que los tanques de tormenta harán que se reduzca la llegada de plásticos al mar? A ver, los tanques de tormenta tienen la función de recoger el excedente de lluvia para bombearlo poco a poco cuando pasa el episodio de lluvia. Y no creo que el microplástico tenga suficiente peso para decantar ahí. Y al final en el tanque se vuelve a resuspender el sedimento para volverlo a inyectar a la red de alcantarillado y que llegue finalmente a la depuradora. Por lo tanto, si llegase a depositarse ahí el microplástico, lo resuspenden para inyectarlo al alcantarillado y que llegue al sistema de depuración. En realidad, lo que sí que hace función de freno, sobre todo de residuo al río, son lo que se llaman tanques anti-DSU. Y esos tanques lo que hacen es un proceso de decantación para que en el caso de que entrase en carga todo el alcantarillado del municipio, lo que se vertiese al río sí que haya depositado, haya decantado y es un proceso de decantación normal. Y entonces el agua sobrante en superficie vierte y entonces todo el problema de toallitas, de residuos de grandes dimensiones que la gente tira por el váter, sí que queda en el anti-DSU. Pero el tanque de tormenta, lo que queda sedimentado se resuspende para entrar en el alcantarillado. Vale.
creo que, bueno, a mí un poco claro me ha quedado. Vale, Pilar Sánchez pregunta, ¿en las depuradoras se podría hacer más? Sí, sí, de hecho, los estudios científicos de los sistemas, de cómo están afectando los procesos de depuración al tema de los microplásticos, son del norte de Europa y se están modelando diferentes tipologías de procesos depurativos porque, claro, en función de los diferentes tratamientos, pues puedes llegar a hacer sedimentar esas partículas, esos microplásticos y evitar que lleguen al mar. Al final es lo que decía, como todavía falta un poco de conocimiento para que al final, dentro de un tiempo, puedan decirnos, pues si aplicamos este procedimiento con estas fases, vamos a conseguir el 95% de la reducción del microplástico entrante. Pero es que no se está ni cuantificando la cantidad de microplástico que está entrando en las depuradoras, con lo cual no sabes lo que se está reteniendo. Estoy hablando de las depuradoras de nuestra zona. Sí que está estudiándose en el norte de Europa. Hay algunos que han encontrado hasta una reducción del 95%, pero estamos hablando de ampliar los tratamientos y con unos tiempos de decantación mayores o aplicarle diferentes productos para que al final todo esto sedimente, flocule y sedimente. Vale. Vale, Sostenibilitat Gandía y Sostenibilidad Rural CDR dice gracias. Y luego Sandra Pérez. ¿Qué medidas deberían tomar las diferentes administraciones para cambiar el modelo de consumo actual y que no caiga todo el peso sobre el consumidor? Ay, no lo sé. Creo que es algo a debatir entre todos. Creo que, hombre, si lo supiese, es como una varita mágica. Al final, por ejemplo, la legislación que va a salir en Europa para el plástico de un solo uso ya va a cambiar el proceso productivo. Pero yo continúo pensando que nosotros tenemos la fuerza mayoritaria porque al final los productores se mueven en función de la demanda. Si tú demandas cosas que no tienen plástico, al final vas a hacer como una fuerza motriz para que ellos también cambien, porque si no hay legislación que se lo prohíba, si no hay concienciación por parte de esos productores y si no hay cambio de hábitos por parte de los consumidores, yo dudo que a un productor que le va bien el asunto económicamente se preocupe por cambiar procesos productivos, buscar materias primas nuevas, que sean más caras, que le impliquen cambiar maquinaria. Entonces, ellos digamos que van a ser, creo que van a empezar a moverse consecuencia de legislación y de consumidor. Vamos, yo pienso así, pero tampoco soy economista ni para saber exactamente cómo ellos funcionan. Pero vamos, creo que ellos, si les funciona bien y tienen un buen rendimiento económico, no van a empezar a moverse a no ser que tengan legislación que les prohíba cosas o consumidores que les demanden otras cosas. Claro. Vale, otra pregunta más o menos relacionada. ¿Hasta qué punto se puede presionar a las autoridades, ciudadanía, empresas para tomar esto más urgente dentro de las agendas políticas sin que, a su opinión, se caiga en ecorradicalismo? Y luego el mismo chico, que se llama Franco José Eliodoro, pregunta también que si hay tiendas a granel cero plástico en Gandía. Sí, sí, hay un par, pero claro, yo no las puedo decir. Pero sí que hay. Y no, creo que ellos ya son conscientes que esto no es ecorradicalismo, digo los políticos. Pero creo que como todo cambio, y no solo ha sido ahora, sino con más cosas relacionadas con el medio ambiente, ha sido por movimiento social. ¿Cómo llegar ahí? Pues la verdad es que ojalá lo supiese, sobre todo por mi trabajo, que es en la administración,
y cómo llegar a que ellos se diesen cuenta del problema para que empezasen a empezar a tomar medidas, es que no, creo que depende de la conciencia de cada político y al final son movimientos. Hay un montón, pero un montón de iniciativas en Internet, de asociaciones que han llegado hasta los políticos o de colectivos que han llegado a los políticos porque se han movido en limpieza de playas, o unas niñas de Bali que han llegado a que se interesen por legislar la entrada de producto plástico en Bali, porque han conseguido que los turistas firmen unas peticiones cuando llegan al aeropuerto de Bali. Y bueno, y son unas niñas que empezaron con 10 y 12 años y han acabado hablando con responsables políticos de allí para que prohíban bolsas y para que, no sé, es que hay una diversidad de actuaciones por parte de la sociedad y al final es ir ya llamando puertas hasta intentar conseguir cambios, pero no creo que ahora ya sea ecoradicalismo, sino que creo que son conscientes el cómo llegar. Creo que hoy había una iniciativa, he leído esta tarde, que Podemos quería que se tratase el tema de la contaminación marina en el Congreso de los Diputados, a una propuesta suya. No sé cómo llegar ahí. La verdad es que lo desconozco. Al final será cuestión de moverse Sí. Es hacer ruido. más. Al Sí, final es hacer ruido. sí. Sostenibilidad Rural CDR vuelve a preguntar, ¿crees que las máquinas que dan incentivos a los ciudadanos pueden reciclar, por reciclar podrían ser la solución? Sí, yo creo que es una buena iniciativa, porque hay gente que por mucho que le expliques las cosas, no las entiende y creo que se mueven más por otros valores, como los económicos, y entonces algo que se le da valor económico, como que lo valoran más. Entonces ya no es reciclar porque que es creer que es una buena, es creer que se tiene que hacer así, depositarlo en el contenedor amarillo, sino que esto vale 10 céntimos, pues ya vale algo. Y entonces, porque es muy común oír la frase bueno, como yo pago mis impuestos por reciclar, porque pago una tasa de reciclaje, pues yo tiro la basura y que cuando vaya al vertedero la clasifiquen y lo separen. O sea, me refiero al plástico en la basura y cuando llegue allí lo separen. Cuando llegue allí no lo separan. Y por mucho que lo intentes decir, como ellos ya pagan la tasa de reciclaje, ya no quieren saber nada más. Y creo que las máquinas, el volver a lo de antes, creo que nuestros padres y los sistemas y los procesos que habían antes, creo que eran mucho más sostenibles con el medio que a lo que nos estamos enfrentando nosotros. Y pagar, al final, si eso tiene un valor, porque el reciclarlo al final es materia prima para alguien, pues me parece una buena idea el tema de las máquinas. Aunque, y esto sale ya de mí, aunque no crees que quienes se puedan estar lucrando del reciclaje hoy en día puedan estar en contra de este sistema No y lo poner sé. trabas a que pueda salir adelante la idea. Bueno, pero al final hay que buscar la diversidad de posibilidades para que al final todas esas diversidad de posibilidades puedan llegar a un fin. Que quien tenga interés, pues a lo mejor, pero es que si se pueden poner y dan al final todo esto son pruebas. Si tú pruebas que esas máquinas dan buen resultado, la gente va, deposita los envases y está reduciendo el vertido o el volumen, incluso el volumen de residuo todo en uno que hay en el contenedor de todo en uno de la calle. Es decir, si tenemos que ir a la tendencia incluso de separar la materia orgánica, hay que ir buscando soluciones para que la gente vea que es fácil y se involucre en ello. Incluso como atraer los ecoparques a los barrios. Es decir, hay que ir a minimizar el residuo que generamos, incluso separando la materia orgánica para compostarla. Pues al final hay que buscar alternativas y a algunos les gustará más una cosa y a otros otra. Yo creo que hay que buscar diversidad para que todos tengan su opción de participar en todo esto. Que al final, a lo mejor al principio es una obligación, pero luego como que si se conciencian, participan más directamente. Sí.
Miguel Rodilla. ¿Crees que un ayuntamiento que recibe dinero de Ecoembes estará dispuesto a aceptar esos sistemas de retorno? Bueno, No lo veo. Es la pregunta que yo hice, pero millor formulada. Sí, sí. ¿Por qué no? No lo sé. Es que es que no es, yo no lo veo como una competencia, sino lo veo como una campaña de concienciación. No creo que pongas las máquinas y se llenen en 2 días como un contenedor de residuos. Al final, el municipio es el propietario del residuo también y puede buscar diferentes opciones. Y al final son decisiones políticas, que quieran o no quieran hacerlo. Por mucho que Coembes pague por el plástico que le llega a ella. Sí, pero al final las decisiones políticas suelen estar bastante más condicionadas por el tema económico que por la conciencia social o ambiental. Bueno, no hay más preguntas ya. También pasan ya un poquito de las 8. A mí me parece muy interesante y sí que me han quedado muchas ideas bastante claras. Y ya está. Muchas gracias, Nuria, por esta presentación. Y A a los vosotros. asistentes por venir. Bueno, Sí. por venir, por Por conectarse. escuchar. Sí. Bueno, pues nada, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos, un saludo.